Las luces del estudio se iban encendiendo de manera gradual, una por una, como si un enorme ojo empezara a abrirse hacia el mundo. El aire estaba impregnado de una combinación de nervios, perfume costoso y electricidad. Era la noche más anticipada del año. La reunión entre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se había transformado en un emblema de controversia y esperanza al mismo tiempo, y Amy Coney Barrett, la magistrada más misteriosa y reservada de la Corte Suprema estadounidense. La gente no hablaba, susurraba. Algunos decían que sería un enfrentamiento entre mundos, la toga contra la chaqueta de cuero, el pragmatismo contra la teología, la revolución contra la tradición. El escenario era una media luna con luces de color dorado y azul. En el centro, dos atriles iguales, mirándose como si fueran dos espadas. Primero llegó Amy. Camino con paso firme, el rostro tranquilo y los ojos concentrados en cada cámara. No sonreía, pero tampoco parecía estar tensa. Su forma de moverse tenía una especie de carácter litúrgico, como si cada movimiento fuera una oración en silencio. Un ayudante le ofreció un vaso de agua justo detrás de ella. Lo desestimó con un ligero gesto de cabeza. Bukele se presentó unos minutos después. Su llegada fue diferente. El público se puso de pie, algunos lo vitorearon y otros lo miraron con desconfianza. Llevaba puesta su chaqueta de cuero habitual, el cabello lo tenía peinado hacia atrás y la barba la tenía perfectamente delineada. Caminaba sin notas, sin papeles, únicamente con una sonrisa que parecía desafiar cualquier protocolo. Se aproximó al atril y saludó a la audiencia con un gesto de la mano, de manera informal. Por un instante, su mirada se encontró con la de Amy. Ella lo miró con indiferencia. Él sonrió como si reconociera a un rival honorable. El moderador, una periodista británica con voz elegante y grave, interrumpió el silencio. Recibió a los dos y recordó el asunto de la noche. ¿Dónde acaba la fe y empieza la justicia? La pregunta sonó en el aire como una campana. Amy la oyó sin moverse. Bukele torció un poco el cuello, como si se estuviera alistando para una batalla. Amy fue la primera en hablar. Su voz era afilada como una hoja de cristal, pero suave. Afirmó que la justicia tenía que ser independiente de la devoción religiosa y que la fe era una guía ética, no un argumento jurídico. Señaló que el riesgo empezaba cuando los líderes confundían la convicción con un mandato de Dios. Con las manos cruzadas y sin dejar de sonreír, Bukele la escuchaba moviendo apenas la cabeza. Cuando ella concluyó, el presidente de El Salvador se acercó al micrófono y contestó con un tono sosegado, casi íntimo. Afirmó que la gente en su país ha orado por justicia durante décadas y que, sin embargo, los rezos nunca lograron detener las balas, que él había determinado actuar en lugar de esperar milagros. Creer sin actuar es ser cobarde, afirmó. La frase se escuchó como una piedra lanzada al lago. Se escucharon aplausos, murmullos e incluso un silbido. Antes de contestar, Amy tomó una respiración profunda. Respondió que la acción sin restricciones puede ser también injusta. El poder requiere una restricción. Al hombre, incluso Dios le ha impuesto límites. El público se quedó sin aliento. Bukele soltó una breve risa, seca, casi incrédula. En mi país, magistrada, las tumbas eran los límites. Tú hablas de teoría, en cambio yo me refiero a sobrevivir. Su voz subió de tono y las cámaras lo rastrearon como si se tratara de un boxeador en el cuadrilátero. El mediador intentó intervenir, pero el intercambio ya había tomado un rumbo propio. Amy lo observó sin parpadear. Sus palabras se hicieron más personales, aunque su tono no cambió. He leído acerca de usted, presidente. Sé lo que ha alcanzado, pero también sé cuánto le ha costado. No se puede encarcelar la violencia al encerrar a una población. Él se acercó a ella. No encarcelé a una población, magistrada. Dejé libre a uno. Y si usted hubiera estado en San Salvador en 2018, sabría de qué le estoy hablando. No todo se aprende en Harvard. El público se rió a causa del comentario. Amy no mostró ninguna reacción. Únicamente alzó un poco el mentón. Y a pesar de todo, señor presidente, el derecho no es un lujo académico. Es el único modo de defensa frente al caos que usted dice combatir. Bukele no dudó en responder. Las decisiones, no los discursos, son las que luchan contra el caos. En ocasiones, es necesario ensuciarse las manos para limpiar la casa. Su voz se tornaba cada vez más firme y más emotiva. La cámara registró una gota de sudor deslizándose por su sien, parecida a un destello de adrenalina. Amy se recostó en el atril.
Con esa tranquilidad que generalmente precede a una sentencia, habló más lentamente. Cuando la fe se convierte en una justificación del poder, ya no es fe y se vuelve dogma. Señor Bukele, el dogma no salva. Lo que hace es imponer. Y la imposición, tarde o temprano, arruina aquello que dice proteger. No le subió la voz, pero el silencio posterior fue más expresivo que cualquier grito. Bukele no contestó inmediatamente esta vez. Se quedó inmóvil, con la vista puesta en el suelo. Después, mirándola a ella, habló en voz baja, casi como si no se dirigiera al público, sino solamente a ella. Yo no fuerzo, Amy. Yo resguardo. Y si eso me hace parecer un villano a los que nunca tuvieron miedo, lo acepto. El público murmuró asombrado al oír que pronunció su nombre sin título y sin distancia. Amy lo vio, pero no desvió la mirada. El moderador participó, recordando que se estaba agotando el tiempo del primer bloque. No obstante, ninguno de los dos parecía prestarle atención. El aire estaba cargado con una tensión que las luces no podían ocultar. En la primera fila, una monja sostenía un rosario con los dedos. Al lado, un periodista anotaba de manera frenética y un joven salvadoreño filmaba todo con el teléfono móvil sin dejar de mirar. El estudio estalló en murmullos cuando llegó el corte comercial. Los técnicos corrieron y los asistentes proporcionaron agua. Amy se alejó un poco del atril y quedó mirando al vacío. Contrariamente, Bukele descendió del escenario y saludó a algunos miembros de la audiencia. Una mujer anciana le tomó la mano y pronunció las siguientes palabras. Te agradecemos por devolvernos la esperanza. Él sonrió y simplemente contestó. La esperanza es inútil si no se protege. Mientras tanto, Amy miraba en silencio y sin expresión, como si examinara cada uno de sus movimientos. Cuando regresamos al aire, el ambiente era diferente. La audiencia estaba dividida. El moderador lo notó y redirigió la segunda parte del debate hacia un ámbito más humano. La conciencia. ¿Es posible que un presidente o un juez actúen en contra de su propia conciencia si la ley lo requiere? Preguntó. Amy afirmó que sí. La ley no siempre está de acuerdo con lo que creemos correcto, pero es precisamente eso lo que la hace justa, su superioridad a nosotros. Bukele respondió de inmediato. No, la ley tiene que estar al servicio de la gente, no al contrario. La ley fracasa cuando el pueblo padece. Amy respondió. El pueblo deja de existir si el poder toma decisiones por encima de la ley. Los dos fueron aplaudidos por el público. Era imposible determinar quién sería el vencedor. Las palabras rebotaban como dagas. El moderador trató de concluir con una pregunta final. ¿Dónde acaba la fe, señores? Amy habló sin titubear, en el lugar donde comienza el miedo. Después de unos segundos Bukele murmuró, en donde se desvanecen las esperanzas, dos mundos, dos respuestas. Las luces fueron disminuyendo de forma gradual. El debate había concluido, pero la tensión seguía sin desaparecer. Amy y Bukele se quedaron en silencio, mirándose mutuamente durante algunos segundos, una vez que las cámaras dejaron de grabar. En sus miradas no había odio, sino algo más enrevesado, admiración recíproca, desconfianza y respeto. Después, se dieron la mano en silencio. Fue un gesto corto, casi simbólico, pero fue suficiente para que todo el estudio contuviera la respiración. En el exterior, la noche de Washington resplandecía con un frío mudo. Un periodista exclamó mientras se marchaba. No fue un debate, era un espejo. Y tenía razón. Esa noche, millones de individuos en el mundo debatieron acerca de lo que habían presenciado. Mientras algunos afirmaban que Bukele había respaldado la acción, otros decían que Barrett había salvaguardado el concepto de justicia. Pero nadie fue indiferente, y durante el tiempo en que los titulares invadían las redes, se encontraban ambos, cada uno en su automóvil, mirando por la ventana, sin hablar. Amy tenía memoria de lo que había dicho Bukele. La fe sin acción es cobardía. Él por su parte pensaba en las de ella. El poder ilimitado deja de ser justo. En realidad, ninguno de los dos había vencido. Sin embargo, algo había cambiado. La próxima vez que se encuentren, ya no serían oponentes de ideas, sino espejos de una misma pregunta. ¿Quién puede juzgar a quien cree? Cuando se apagaron las luces, el estudio quedó en silencio. Únicamente el eco de los pasos de los técnicos interrumpía la densa atmósfera que había dejado la discusión. La tensión continuaba sintiéndose, como una corriente eléctrica que se negaba a extinguirse, a pesar de que los aplausos habían parado hacía minutos. Amy se mantenía inmóvil al lado de su atril, mirando la imagen de los focos apagados, reflejada en el suelo brillante.
Habló con determinación, pero en su interior sentía lo que no esperaba, una leve inquietud, como si las palabras del presidente hubieran despertado un sentimiento que llevaba años adormecido. Por el contrario, Bukele se desplazaba con fluidez. Saludaba a los técnicos, firmaba algunos autógrafos y sonreía hacia las cámaras apagadas, como si el show todavía estuviera en curso para él. No obstante, cuando se percató de que Amy seguía presente, quieta, se detuvo. Vaciló por un momento, después se dirigió hacia ella. Aunque la distancia entre ellos era pequeña, el silencio la hacía parecer enorme. «Buen debate», dijo él con una voz más baja de lo que es usual. Amy levantó la mirada. «No fue una batalla, sino un intercambio de ideas», replicó con suavidad. Con un gesto de cabeza, Bukele sonrió. «En ocasiones las ideas pueden hacer más daño que las balas». Amy lo miró sin parpadear. «Únicamente si se emplean para dividir, no para comprender». «O para proteger», añadió él. Se quedaron viendo el uno al otro por unos segundos, como si cada uno estuviera sopesando las palabras del otro. Los técnicos en los monitores de fondo repetían partes del debate, la afirmación de Amy sobre el límite del poder y la contestación de Bukele sobre la esperanza. Sus voces se escuchaban en la pantalla, remotas como sombras. Amy desvió su mirada hacia la puerta. «Debo irme», dijo. Bukele asintió y, antes de que ella diera un paso, agregó: «¿Lo sabe? Usted menciona los límites, pero en ocasiones estos son un lujo. En mi país, la gente oraba para sobrevivir un día más». Amy volvió a observarlo. «Pero aún así están vivos, ¿verdad? Eso quiere decir que la justicia puede darse sin necesidad de venganza». Bukele suspiró y cruzó los brazos. «La justicia sin poder no es una solución, sino un poema, y la fuerza sin justicia es tiranía», replicó ella. El eco de esa frase se mantuvo en el aire. Por un momento no existió nada más. Únicamente el ruido lejano de un micrófono al caer y el zumbido de una cámara que seguía grabando. Ambos lo ignoraron. Estaban siendo medidos nuevamente, pero en esta ocasión sin público, sin aplausos ni máscaras. El moderador se acercó a ellos con una sonrisa profesional. «Ha sido extraordinario, gracias a los dos», dijo antes de desaparecer entre telones. Sin embargo, ni Bukele ni Amy contestaron. Algo más grande que la cortesía los mantenía detenidos. Fuera del estudio la lluvia comenzaba a caer. El sonido del agua se filtraba entre las rendijas como un susurro, mientras los vidrios vibraban por las gotas. Amy se dirigió a la puerta con un paso firme, pero cuando llegó, se paró. Movió la cabeza. Bukele seguía allí pensando mientras observaba el vacío escenario. Ella, por alguna razón, se dio la vuelta. «¿Por qué aceptó venir?», preguntó de pronto. Él alzó una ceja. «Porque me gusta debatir con aquellos que piensan tener la razón». «Entonces no lo hace por fe», no, dijo él. «Lo hago por incertidumbre. La fe es, sin lugar a dudas, fanatismo». Amy movió la cabeza lentamente. «La duda carente de principios es vacío». Bukele volvió a sonreír, una sonrisa que parecía encubrir algo. «Quizá entonces ambos estemos incompletos». Un silencio largo, incómodo y a la vez necesario tuvo lugar. En ese instante, Amy se encontró con un asistente que le ofreció un abrigo. Sin dejar de observarlo, ella lo tomó. Bukele observó algo en su expresión, una combinación de compasión y fatiga. Aunque parecía tener algo más que decir, no encontró las palabras. Primero las halló Amy. «No somos tan diferentes, señor presidente. Los dos creemos en algo que no podemos demostrar. Lo llama esperanza, yo lo llamo justicia». Con una mirada seria y brillante, él la observó. «Tal vez sea lo mismo, solo que usted la lee y yo la experimento». Amy sonrió un poco, de manera casi imperceptible. «Quizás. Sin embargo, vivirla sin comprenderla puede resultar peligroso». Bukele se acercó a ella. «Y comprenderla sin experimentarla puede no tener sentido». Se miraron una última vez, con intensidad y sinceridad, sin los recubrimientos de la política. El asistente de Bukele, que se encontraba detrás, le recordó que tenía una reunión. Él asentó la cabeza sin mirar. Amy se volvió y caminó hacia el pasillo. El eco de sus tacones en el piso de mármol señaló que el encuentro había terminado. No obstante, la forma en que ambos se marcharon mostraba claramente que aquello no había terminado. El video del debate, horas después, llenó las redes. Miles de comentarios, millones de veces reproducido. Algunos la apodaban la voz de la razón, mientras que a él lo llamaban el líder del pueblo. Bajo alabanzas y embestidas, nadie percibía lo que había acontecido fuera de cámara. Dos mundos opuestos que por un momento se habían identificado.
Amy, en la habitación del hotel, se quitó el abrigo y se acomodó frente a la ventana. La lluvia continuaba cayendo afuera. Tomó un cuaderno pequeño y escribió una oración. La justicia tiene que observar al individuo antes que a la ley. Después, sin saber la razón, agregó, y en ocasiones, el hombre necesita ser escuchado antes de que lo juzguen. Con un suspiro, cerró el cuaderno. En ese momento, Bukele se encontraba en la casa del embajador de El Salvador. Un grupo de asesores lo rodeaba, discutiendo el efecto mediático. Él apenas los oía. Las palabras de Amy resonaban en su cabeza. El poder ilimitado deja de ser justo. La frase, por primera vez en un largo periodo, no le sonó a crítica, sino a advertencia. Se puso de pie, se acercó a la ventana y observó los destellos de luz de Washington en el agua. Reflexionó acerca de su nación, de los jóvenes que se encuentran en prisión y de las madres que lo habían abrazado en medio del llanto. Se cuestionó si había ido demasiado lejos. No contestó. Únicamente murmuró, nadie comprende lo que significa cargar con un país. Lo rodeó el silencio. Un asesor intentó comunicarse con él, pero no contestó. Cogió su teléfono y redactó un mensaje corto e impulsivo dirigido a un número que no utilizaba desde hacía años. Fue un debate positivo. Gracias. No esperaba ninguna contestación. Sin embargo, minutos más tarde sonó el teléfono. Un nuevo mensaje. La verdad no es propiedad de ninguno de los dos. Bukele sonrió. Esa noche, por primera vez, no se sintió ni como un perdedor ni como un ganador. Se repetían en la televisión imágenes del debate. La cámara capturó el preciso instante en que ambos se estrechaban la mano. Ella mostraba firmeza en sus ojos. Él, sin embargo, parecía tener respeto. Los comentaristas debatían acerca del poder, la política y la religión. Lo más importante, que en esa breve conexión había surgido algo más que una discrepancia. No lo mencionó nadie. Una pregunta común había surgido. La ciudad se tranquilizó cuando la lluvia terminó. Amy, ya en la cama, reflexionó sobre lo que los medios de comunicación dirían al día siguiente. Bukele cerró los ojos en el asiento de atrás del vehículo que lo conducía al aeropuerto. En sueños, se reencontraron en un estudio desierto, sin luces ni cámaras. En esta ocasión, no discutían. Solamente se oían. El avión despegó con rumbo a San Salvador, al tiempo que en Washington la mañana se iba instalando poco a poco. Amy, que todavía estaba dormida, recibió los primeros rayos de luz del día a través de la ventana del hotel. En algún momento, quizás en el límite entre la justicia y la fe, los dos soñaban con lo mismo. Que la verdad, en esencia, no requiere de vencedores, sino de testigos. En San Salvador, la mañana llegó con un cielo gris, como si la ciudad todavía estuviera guardando el aliento tras la noche previa. Resulta extraño que las calles, por lo general ruidosas, estuvieran calladas. El aire tenía el aroma de café recién preparado y tierra húmeda. Los periódicos comenzaban a acumularse en las esquinas, mientras los primeros interesados buscaban información acerca de lo que había sucedido en el debate televisado. Cada canal repetía segmentos, pero nadie era capaz de captar lo que verdaderamente había ocurrido detrás de cámara. La charla que había transformado a ambos, Nayib Bukele y Amy Vivian Coney Barrett, de manera permanente. Bukele se levantó temprano, antes de que el sol iluminara los techos urbanos. Con el ceño fruncido y repitiendo en su mente todas las palabras expresadas y todas las miradas intercambiadas, se sentó en el sillón de su oficina temporal. Existía algo más allá del debate, algo que todavía no podía expresar con palabras. Se puso de pie, se acercó a la ventana y vio que la bruma matutina ascendía despacio sobre el Palacio Nacional. Los rayos solares comenzaban a iluminar la plaza desierta, y junto con ellos, la sensación de responsabilidad que lo había acompañado desde que entró al estudio seguía presente. Amy estaba en su habitación de hotel, redactando apuntes en un pequeño cuaderno de cuero. Sus palabras eran exactas, aunque estaban imbuidas de un peso emocional que solo la verdad puede provocar. El poder sin justicia es un eco vacío. La justicia que no tiene compasión es ciega. Hoy observé que la verdad puede llegar a los más poderosos. Cerró el cuaderno, lo puso al lado de su café y tomó una respiración profunda. Algo dentro de él le decía que tenía que regresar al estudio, no para pelear, sino para asegurarse de que lo que había comenzado no quedara incompleto. El estudio reabrió al mediodía, aunque en esta ocasión no fue para un debate formal. Con una escasa audiencia,
familias que habían seguido la transmisión en vivo, periodistas y asesores, y luces tenues. Primero llegó Bukele, vestido con un traje oscuro, aunque con los puños un poco ajustados. Su mirada no estaba centrada en las cámaras, sino en la silla vacía que se había puesto en el medio del estudio. Un tributo mudo a Luis Enrique Chávez, el soldado joven cuya historia había tocado los corazones de la nación. Cada paso que daba hacía retumbar el suelo y cada eco recordaba a los presentes que no era una transmisión más, sino un acto de justicia y memoria. Amy llegó con unos minutos de retraso. Ella hizo un clic ligero con sus tacones sobre el suelo pulido, y todos la miraron. Solo la seriedad de alguien que comprende que cada palabra importa y que los silencios también tienen su peso. No había gestos teatrales ni sonrisas. Con un ligero movimiento de cabeza, Bukele la saludó. Ella contestó sin hablar, y los dos se dirigieron a sus atriles, situados a una distancia respetuosa, manteniendo la seriedad del momento. Como aquel evento no se trataba de discursos, sino del reconocimiento de la verdad, nadie sabía quién abriría la palabra primero. Bukele tomó aire y empezó. 6 días atrás, entré en un debate creyendo que estaba defendiendo mis acciones. Creí que se trataba de persuadir, de ganar un debate, pero me di cuenta de algo más grande, que cada política y cada decisión tiene a personas detrás, familias que aman, hijos que tienen sueños, madres que aguardan. Y en ocasiones la verdad demora mucho tiempo en aparecer. Hoy estamos aquí para evitar que esto se demore más. Amy lo escuchaba. Su cara era seria, pero no logró ocultar que sentía una sombra de emoción. La justicia, exclamó en tono claro y pausado, no se puede medir únicamente con leyes o reglas. Se mide en función de cómo nuestras acciones afectan la vida de otras personas. No podemos permitir que el poder determine quién merece ser oído y quién no. Existen historias que requieren ser narradas, así como individuos que precisan de la defensa de otros cuando ya no pueden defenderse por sí mismos. El estudio se llenó de un silencio total. Únicamente se oía el suave zumbido de los monitores y la respiración contenida de los presentes. Bukele se acercó a la silla vacía, testigo mudo de la injusticia y el sufrimiento. Se inclinó un poco y puso sus manos en el respaldo. Sus palabras, a pesar de ser bajas, parecían llenar cada rincón. A pesar de que no estés aquí, Luis Enrique, hoy tu historia habla por ti. La nación escucha tus palabras. No dejaremos que tu sacrificio sea olvidado. Amy, conmovida, se aproximó a la silla. Todo lo que hacemos, susurró, tiene efectos que trascienden nuestras intenciones. No se trata de poder, ni de obtener fama o triunfar. Consiste en identificar lo que es correcto, aun cuando sea complicado. ¿Hasta cuándo causa dolor? En ese momento, un conjunto de madres y veteranos se puso de pie en la audiencia. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Una de ellas, la abuela de Luis Enrique, se acercó al centro con lentitud, utilizando su bastón como apoyo. Bukele la recibió con un gesto de respeto, haciendo una ligera inclinación. Ella no pronunció palabra, simplemente dejó caer una pequeña caja de madera en la silla desocupada. En el interior, un medallón que simboliza todo lo que habían perdido y todo lo que todavía podían honrar. El juez, que había permanecido callado hasta ese momento, se puso de pie al fin. Su voz sonó solemne. No estamos aquí para pronunciar juicios políticos hoy. Estamos aquí para hacer hincapié en que la justicia auténtica se evalúa según cuánta dignidad otorgamos a cada vida que afectamos. Es crucial que los responsables de las equivocaciones sean identificados. Pero lo más importante es que la verdad prevalezca. Amy y Bukele se intercambiaron una mirada por un momento. No fue necesario utilizar palabras. Se estableció entre ellos un entendimiento tácito. La justicia no pertenecía a uno ni a otro, sino que era una acción conjunta. Cada determinación, cada revelación y cada palabra expresada en ese estudio tenía como único objetivo recuperar la confianza de la población en la integridad de los gobernantes y defensores. El tributo siguió en silencio. Cada testigo que se acercaba al micrófono narraba su historia, la cual se entrelazaba con la anterior, tejiendo un tapiz de coraje, esperanza y dolor. Bukele prestaba atención, registrando mentalmente cada gesto de agradecimiento, cada lágrima y cada pormenor. Amy también escuchaba, entendiendo que su función no era la de juzgar o confrontar, sino la de amplificar esas voces que el poder había tratado de silenciar.
Cuando el día llegó a su fin, Bukele se acercó por última vez a la silla vacía, cuando el estudio ya estaba desierto y solo quedaban los recuerdos de los testimonios. Posó su mano sobre el medallón y murmuró: «He cumplido mi promesa. No por honor, no por fama, sino por la verdad y por aquellos que ya no tienen voz». Amy lo miró durante un momento y luego dijo: «Quizá hoy descubrimos que la verdad no requiere de ganadores. Solo necesita ser oída». Bukele asintió despacio. Y hoy se le escuchó. Fuera del estudio, cientos de personas se convocaron de manera espontánea con flores, cartas y fotos. No por política, sino por honor, se arrodillaron juntos abuelos, madres, niños y veteranos. Se percibía que algo había cambiado en cada gesto y en cada lágrima. La nación había observado la justicia poniendo en práctica la valentía y la humanidad. La historia de Luis Enrique Chávez se volvió un símbolo, una manera de recordar que tras cada decisión y cada poder existen vidas que tienen derecho a ser escuchadas y protegidas. Esa noche, Bukele volvió a la casa presidencial. Su cara reflejaba cansancio, pero también serenidad. No había aplausos, no había cámaras, solo estaba la certeza de que había hecho lo correcto. Se sentó al lado de la ventana, observando la ciudad iluminada, y anotó en su diario: «La verdad es una acción valiente. No se gana, sino que se resguarda. No es para nosotros, sino para los que nunca podrán hablar». Amy hizo lo mismo en su hotel. Cerró los ojos y permitió que el silencio invadiera la habitación. Por primera vez percibía que había prevalecido la verdad y no se sentía sola ni en desacuerdo. Y así, mientras la nación dormía y la memoria de un joven soldado iluminaba la conciencia colectiva, se alcanzó el punto culminante de la historia. No con una sentencia judicial, ni con un encabezado sensacionalista, sino con el conocimiento de que tanto la justicia como la verdad son capaces de cambiar toda una nación cuando se actúa con valentía.